La definición se puede decir que es una construcción que está directamente relacionado con su estructura sintáctica, que a su vez está representada en su árbol de análisis sintáctico. Nuestra definición pues va a especificar los valores de los atributos que mediante las asociaciones de reglas semánticas, que en realidad son reglas que se asocian a cada una de las producciones gramaticales, podrían dar ciertas pues comportamientos diferentes con respecto a dicha gramática. Por ejemplo, una de las principales funcionalidades es crear, por ejemplo, un intérprete. Por ejemplo, podríamos definir lo que es una calculadora y entonces cada una de las producciones que nosotros definamos dentro de esas operaciones aritméticas, podríamos nosotros empezar a guardar la información del lado derecho por medio de esas reglas. Pues básicamente aquí tenemos una producción, por ejemplo, un E más T, y nuestra regla semántica, pues entonces ya empezaremos a manejar esos atributos. Por ejemplo, un ECOD igual a ECOD o un TCOD o un más, por ejemplo. Dependiendo qué es lo que vayamos a hacer, ¿verdad? Podemos generar código intermedio, podemos calcular valores, ahorita vamos a ver alguna otra eh, gramática que nos sirve precisamente para eso. O podemos, por ejemplo, solo imprimir ciertos valores, ¿verdad? Como en el caso de abajo. Cuando estamos hablando de imprimir o estamos hablando de hacer operaciones, pues a eso le llamamos una acción semántica, a diferencia de una regla convencional. Es más eficiente para las implementaciones, es decir, cuando vamos a hacer la traducción dirigida por la sintaxis, pues eso nos va a servir mucho. Mientras que lo otro es más legible y más útil para las especificaciones. Entonces, esa es la diferencia entre ambos, ¿verdad? Una es para las implementaciones, otra es para las especificaciones. Pues una definición dirigida por la sintaxis, pues es una gramática libre de contexto junto con atributos y reglas. Los atributos que tenemos son dos, sintetizados y heredados. Los sintetizados dependen del valor de los atributos de los hijos. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos B, C, donde en un solo recorrido podemos tener la respuesta. En cambio, en los heredados se calcula a partir de valores de los atributos en los hermanos y en el padre. Como podemos ver en el ejemplo, A hereda del padre, hereda de sus hermanos B, C y de sí mismo. Primero, para generar el árbol necesitamos las reglas de producción. Empezamos desde la raíz, que es la primera regla de producción, que es e.x.p, que es igual a b, y al término a. Luego aplicamos la regla de a, que está conformada por el asterisco, por b, y por a sub 1. Y la siguiente regla de a sub 1 está conformada por el vacío. Después utilizamos la regla de b, que está conformado por num, y por c. Luego aplicamos la regla de c, que está conformado por el símbolo más, por num, por c sub 1. Y finalmente c sub 1, que está conformado por el vacío. Una vez ya generado el árbol, utilizaremos las reglas semánticas. Primero vamos a cambiar las reglas de producción por las reglas semánticas. Y las aplicamos en el árbol para poder leerlo. Primero vamos a sintetizar el vacío. Guardamos el valor de c sub 1. Valor en c.result. Luego heredamos el valor de más, el valor de num.blex, en c sub 1. Valor. Después sintetizamos c sub 1. Valor en c.result. Como segundo paso heredamos el valor de num.blex, en c.valor. Después sintetizamos c.result en b.result. Como tercer paso vamos a sintetizar el valor de vacío. Guardamos el valor de a sub 1. Valor en a.result. Luego heredamos el valor de por, el valor de b.result en a sub 1. Valor. Después sintetizamos a sub 1. Valor en a.result. Y finalmente sintetizamos el valor de a.result. Muchas gracias por su atención.
Pues básicamente lo que vamos a definir aquí son grafos de dependencias, en el cual vamos a ver en qué orden precisamente se está determinando la evaluación. Pues básicamente el grafo es una herramienta que nos va a servir para eso. Va a describir el flujo de información entre las instancias de los atributos en un árbol sintáctico. Y precisamente en esos árboles anotados que hicieron ustedes. También existe un orden topológico, que de hecho es un orden lineal en donde se marcan los nodos de N1 hasta Nk, donde las dependencias van desde Ni, Nj, eh, y también que I sea menor que J. Puede haber más de un orden topológico en un árbol. Dentro de las clases de definición, bueno, con atributos sintetizados es un recorrido posorden, ¿sí? Utilizando los análisis LR o ascendentes. Con atributos heredados se debe cumplir que va de izquierda a derecha y no al revés, ¿verdad? Eh, y eso lo podemos ver porque siempre cuando queremos ver de forma simulada los atributos heredados desde un LR, tiene que ser un -1, porque siempre está atrás o a la izquierda, por decirlo de esa forma. Entonces va de izquierda a derecha, siempre. Entonces hay que tener cuidado con esta definición de la parte de los sintetizados con los heredados. ¿Sí? Dentro de las definiciones con atributos heredados, cada atributo primero debe ser sintetizado. Ah, cuando es heredado, si hay una regla, pues esa es de que va desde x1, x2 hasta xn. Los atributos heredados asociados con el encabezado A, que es lo que estábamos diciendo, cuántos van a haber dentro de esa regla. Los atributos heredados asociados con las ocurrencias de los símbolos, que serían del x1 hasta i-1 a la izquierda de xi. Y los atributos heredados o sintetizados asociados con esta misma ocurrencia xi, pero que no hayan ciclos, ¿verdad? Porque hay